Les pido que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Oldair de Jesús Luna Cadena. En este año, en el mes de abril, estuve en Buenos Aires, donde fui investido como embajador de paz, a través de acciones que se realizan o comenzamos a realizar diferentes personas en diferentes partes del mundo. Entonces, cuando platicamos qué íbamos a dar o qué íbamos a platicar sobre educación o cultura de paz, entonces decidimos abordar los principios y decidimos comenzar a abordar toda la documentación, tanto internacional, nacional, estatal, ¿sí? Para poder ver hacia dónde vamos y qué es, y que tengamos un panorama muy amplio. Porque hablar de cultura de paz, ¿sí? Tal vez ahorita traigamos el concepto muy general, pero ya bajarlo o ya aplicarlo al ámbito donde estamos, que es el ámbito educativo, es donde va a empezar un poco a costar trabajar y a modificar esas situaciones. Bueno, la cultura de paz, ¿en qué consiste? ¿Sí? Debemos diferenciar que son dos cosas. Una es la cultura de paz y otra es la educación para la paz. ¿Sí? La cultura de paz es, bueno, una serie de valores, actitudes y comportamientos. Esto es de acuerdo a un decreto de las Naciones Unidas, bueno, donde definen la cultura de paz. Ahora, ¿qué es educar para la paz? Bueno, es tener o hacer todos esos conocimientos, ¿sí? Para llevarlos a la práctica. Entonces, son dos cuestiones o dos enfoques diferentes. Primero me disculpo porque nunca ocupo diapositivas tan cargadas, pero yo creo que ahorita que es como que toda la fundamentación tuve, y por más que quise resumir la información, pues no pude tanto, ¿no? Entonces, me disculpo para que si ven mucho texto, va a ser por ahí, ¿no? Vamos a comenzar a abordar desde los documentos internacionales, ¿sí? Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que habla la Agenda 2030, la Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo 3 en esta reforma que se hizo, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Veracruzano, ¿sí? Entonces, vamos a abordar todos esos documentación donde se habla sobre la cultura de la paz. Empezamos, bueno, que la UNESCO en 1945 promueve el derecho a una educación de calidad, ¿sí? Y entonces aquí empezamos a abordar un punto, educación de calidad, ¿sí? Que es otro tema que va muy relacionado a la cultura de paz. ¿Sí? Pero en la educación de calidad o la calidad educativa, pues cada quien tenemos diferentes conceptos y aquí los diferentes directores pueden decir, yo sí tengo, pues mi escuela tiene una calidad en la educación. ¿Cómo se mide la calidad? Bueno, ese es otro tema que va a ir muy pegado a esto. Entonces, a partir de aquí, la UNESCO empieza a hablar de una educación de calidad y aborda que debe haber una cultura de paz basada en los principios, ¿sí? De la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, aquí comenzamos desde que la UNESCO empieza a decir que en la educación debe haber una cultura de paz. La paz es uno de los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 o de la Agenda 2030. Este es uno de los puntos que hay. Entonces, hablar de paz hace referencia a construir diferentes cuestiones. Hace tiempo, platicando, me decían, bueno, hablar de paz, a muchos nos dicen, bueno, pues la tranquilidad, la no violencia, ¿no? Pero aquí cuando hablamos de una cultura de paz, implica muchísimas cuestiones más que es la no violencia, ¿no? Que tal vez sería como que lo primero que nos imaginamos. La educación desempeña un papel muy importante para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. ¿Sí? Entonces, a través de la educación, nosotros vamos a promover la cultura de paz. En la Declaración de Programas de Acción sobre la Cultura de Paz, en su primer punto, habla de promover una cultura de paz por medio de la educación. ¿Y por qué por medio de la educación? Bueno, porque nosotros somos quienes formamos, nosotros somos quienes vamos yendo, y más en este nivel que es el nivel medio superior, nosotros todavía seguimos
cuando entran los alumnos los seguimos formando en cuestión de valores. Que anteriormente, o sea, sería muy bueno que desde preescolar ya empezara toda esta cultura y que fuéramos como que de la mano todo esto, pero bueno, sería ya otros planes de trabajo y otras reuniones de trabajo, esas secuencias, pero nosotros como formadores desde que entran al nivel de medio superior, entonces debemos fomentar esa cultura de valores que cada vez se ha ido perdiendo, cada vez ya es todo las cuestiones diferentes y ahora, pues sí, existen los derechos humanos, que es uno de los temas, pero también, como ahora tenemos derecho a todo, entonces ya también tenemos derecho a que ya no nos digan nada cuando queremos reprender a un estudiante cuando pierde esta parte de los valores. La Agenda 2030, bueno, empieza con 8 objetivos primero, después se reúnen diferentes líderes mundiales y bueno, terminan con los 17 objetivos para alcanzar un desarrollo sostenible. Dentro de esos objetivos está la educación de calidad y está la paz, justicia, ¿sí?, e instituciones sólidas. Yo aquí diría que para hablar de una cultura de paz vamos a abarcar toda la Agenda 2030, ¿sí?, no nada más los puntos estratégicos. ¿Por qué? Porque también se nos habla de una igualdad de género, se nos habla de una inclusión, ¿sí?, se nos habla del cuidado del medio ambiente, la vida de los ecosistemas terrestres. Entonces, yo a lo que quiero ir enfocando es hacia dónde tengo que ir yo con la parte académica, con la parte educativa, cómo voy a hacer yo para ir pensando qué voy a hacer en las materias, qué voy a ir haciendo con mis proyectos, hacia dónde los voy enfocando. Y bueno, aquí tenemos muchísimos puntos que nosotros podemos abarcar para lograr una cultura de paz. Los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, lo que les comentaba, que líderes se reúnen para determinar hacia dónde queremos llegar al 2030. Si ven, esta agenda ya tiene algo de tiempo que fue creada, tiene muy poco que se puso, se puede decir, de moda, porque ya empezó a sonar más, pero nos quedan 10 años para lograr estos objetivos. ¿Sí? 10 años en los que tenemos que trabajar para poder lograr que todo esto se haga realidad. Y bueno, si ven, va relacionado con la cultura de paz porque incluye todos los temas que vamos a ir viendo, que se van a ir viendo durante este ciclo de conferencias. La Constitución Política, en el artículo 3, ¿sí?, en la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 15 de mayo del 2019, dice, se voy a leer tal cual: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en esta reforma que se le hace al artículo 3 constitucional, ya empieza a hablar de una cultura de paz. También, al principio de este texto, del artículo, ya se empieza a hacerlo de la igualdad de género, de equidad, del lenguaje incluyente, cambia a toda persona tiene derecho a una educación, ¿sí? Entonces ya vamos haciendo esas modificaciones, ¿sí?, que vamos a ir trabajando o que debemos estar trabajando en nuestro nivel. El Plan de Desarrollo Nacional habla en uno de los ejes, dice: nadie debe ser excluido a las actividades y los circuitos de la cultura, los cuales representan en la actual circunstancia factores de la paz, cohesión social, convivencia y espiritualidad. Al igual que otros rubros, el gobierno federal priorizará en las necesidades de los sectores más marginados, indefensos, depauperados, e impulsará una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del país. Este es uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, que es la cultura para la paz, para el bienestar y para todos.
tiene otro eje que es la cultura de paz y derechos humanos. Este es el Plan Veracruzano de Desarrollo. Este es uno de los ejes de este gobierno. Si ven, me fui de la documentación internacional, ¿sí?, al nacional. Pasamos que también habla de un eje de cultura de paz, y el Plan Veracruzano de Desarrollo también en uno de los ejes dice cultura de paz y derechos humanos, que va a permitir de forma interrelacionada la paz social y el orden público entre los veracruzanos y sus instituciones, con la finalidad de que prevalezca un ambiente de tranquilidad social a partir del ejercicio del Estado de Derecho. Desde este eje se considera el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la inclusión, la justicia social, la participación democrática, la comprensión, la tolerancia, la solidaridad, junto con la libertad, la comunicación e intercambio de la formación. Este es uno de los ejes también transversales que se va a aplicar en el Plan Veracruzano. Ahora, nos vamos a ir directamente a los objetivos de cómo aplicar la cultura de paz en el ámbito educativo. Y aquí marca dos objetivos que se van a hacer. Dice el Plan Veracruzano de Desarrollo, ¿cómo se va a lograr la cultura de paz en la educación? ¿Sí? Y bueno, marca nuestros objetivos, pero marca una de las líneas de acción que van todas relacionadas, son las que marqué. Dice incrementar los niveles de escolaridad de los veracruzanos, priorizando la atención a la población vulnerable y disminuyendo el analfabetismo, así como el rezago educativo, y enfatizando la perspectiva de género. Ahí empezamos ya otra vez a hablar, perspectiva de género. ¿Cuáles son unas de las líneas de acción? Son implementar políticas educativas para impulsar programas encaminados a disminuir el porcentaje de analfabetismo y rezago educativo con enfoque de inclusión sustantiva, resultando la perspectiva de género. Ahora comenzamos con inclusión. Y entonces van dos puntos que van muy encaminados, muy enfocados a la cultura de paz. Otra de las acciones es articular acciones preventivas, formativas e interinstitucionales que coadyuven en mejoras de proyectos de vida que fortalezcan la cultura de paz y derechos humanos. Nos vamos, cultura de paz y derechos humanos. ¿Sí? El objetivo 2 es contribuir al crecimiento cultural mediante programas, proyectos y acciones con enfoque de derechos humanos mediante la participación de los 3 niveles de gobierno y la ciudadanía. Entonces nos vamos otra vez con derechos humanos. Y estos son los 2 objetivos que nosotros debemos aplicar en la educación. Las líneas de acción: rescatar y difundir manifestaciones artísticas de cultura popular e indígena, impulsando la aportación de las mujeres. Aportación de las mujeres, nos vamos otra vez a la igualdad, pero también nos vamos dice difundir manifestaciones artísticas de la cultura, a rescatar todas esas tradiciones que se han perdido. ¿Sí? Entonces, si ven, nos van dando como que puntos de hacia dónde debemos enfocar lo que es esta parte de la educación o de la cultura de paz en la educación. Ahora, ¿qué es educar y formar para la paz? Porque ya vimos todos los lineamientos, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es educar y formar para la paz? La construcción de paz va más allá de la terminación del conflicto armado y la desaparición de uso de armas en la política. Es fundamental generar y fortalecer capacidades para la convivencia, porque una cultura de paz, la UNESCO dice que puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es la mente de los hombres donde deben dirigirse los baluartes de la paz. Si nosotros somos los que provocamos que exista una guerra o que existan las guerras, entonces nosotros también vamos a provocar que exista una cultura de paz. Y nosotros como educadores somos los que estamos los responsables de formar a esas futuras generaciones, y entonces a nosotros nos toca promover esa cultura de paz, ¿sí? A través de las instituciones que dirigimos. Y bueno, ¿qué es educación para la paz? Tal vez volvemos a ir a repetir, pero lo que yo quise o quiero es que nos vaya como que quedando muy, muy claro hacia dónde y de donde comenzamos, con la idea de que llegamos, de que era la cultura de paz, pues irla aterrizando en cómo la voy a aplicar a la educación. Porque tal vez ese es el punto que se quiere en el ciclo de conferencias. Primero, el panorama, ver todo lo que se puede hacer, pero ¿cómo lo voy a aplicar? Que ese es el punto donde me imagino, maestra, que después van a empezar a trabajar
hacia cómo lo vamos a llevar en la parte curricular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que ahí es la complicación ahorita para comenzar a trabajar, ¿no? La educación para la paz corresponde a un enfoque de análisis teórico del cual se desprenden muchos tipos de pedagogías y perspectivas para crear una cultura de paz. La educación para la paz responde a nuevas formas educativas, es decir, nuevas prácticas, para abordar contextos sociales. La cultura de paz, bueno, repetimos que es un conjunto de valores, actitudes tradicionales, comportamientos y estilos basados en el respeto a la vida, para poner fin a la violencia, y vamos a promocionar la práctica de la no violencia por medio de una educación del diálogo y cooperación. Actualmente, muchas instituciones ya empezamos a adoptar diferentes cuestiones, por ejemplo, cada 25, el Día de la No Violencia. Entonces, cada 25 hacemos una serie de actividades, hacemos una serie de una conferencia para fomentar, ¿sí? Y pues hacer conciencia de erradicar la violencia contra la mujer. Ven que el 25 de noviembre es el Día Internacional para Erradicar la Violencia y la ONU decretó que cada 25, bueno, es el Día Naranja. Entonces, cada 25 de cada mes se les invita a aportar algo, una prenda o un adorno naranja con el objetivo de hacer conciencia de ello. Entonces, a partir de ello ya muchas instituciones cada 25 hacen el Día Naranja, ¿sí? Que es también un cambio muy fuerte, ¿sí? en las personas y también en lo que estamos a veces acostumbrados. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Neurología, son puros médicos, puros investigadores enfocados solamente al cerebro. Cuando llego hace 2 años, empiezo a fomentar lo del Día Naranja y me dicen, ¿qué enfermedad, a la hora de portar mi moño naranja, me dicen, ¿qué enfermedad se celebra ahora? ¿Por qué? Porque ellos están enfocados a todas las enfermedades. Dicen, no, es el Día Naranja, ¿no? Entonces, después de 2 años, apenas el mes pasado logramos que en una conferencia, en un taller que dio la directora general de Igualdad de Género de la Función Pública, estuvieran 30 personas. Entonces, para nosotros fue un logro, porque empezábamos con 2, con 3 personas, con el equipo de trabajo, a fomentar lo del Día Naranja. Entonces, cada vez cuando nosotros estamos trabajando y vamos involucrando a más personas, pues ya saben, por ejemplo, que yo cada 25 hago diferentes actividades para fomentar el Día Naranja. ¿Sí? Es una de las actividades. Yo después de abordar toda esta parte teórica, les quiero comentar y les quiero compartir lo que hago, las actividades que hago en relación a una cultura de paz en la educación y cómo se va a trabajar. Esto es igual a hablar de las pedagogías, de todo lo que va a cambiar, de cómo lo vamos a enfocar, ¿sí? Cómo vamos a enfocar esa cultura de paz en nuestras materias. ¿Sí? Porque no sé si ahorita de repente se pongan a pensar, ¿en qué materia la voy a ocupar? Se puede decir, bueno, en ética y valores, ¿no? Ahí abordo cultura de paz. Pero no solamente es ética y valores, ¿no? ¿Hacia dónde más puedo ir trabajando una cultura de paz con todas mis materias? Durante toda, no nada más un semestre, los 6 semestres que es el bachillerato, ¿no? ¿Cómo lo puedo ir haciendo hasta con matemáticas? ¿No? ¿Cómo aplico la cultura de paz? Fíjense que Tou Shin, él aborda una pedagogía para una cultura de paz y se llaman los 7 pétalos, ¿sí? Quise ponérselos aquí porque se distorsionaba la imagen. Entonces, él aborda exactamente qué es lo que se va a hacer o qué él propone que se abarque en la educación. Por ejemplo, educar para vivir con justicia y compasión, educar para promover los derechos humanos y las responsabilidades, educar para construir el respeto cultural, la reconciliación y solidaridad, educar para vivir en armonía con tierra, educar para cultivar la paz interior, educar para desmantelar la cultura de guerra. Si ven, está muy apegado a lo que este ciclo de conferencias lleva, ¿sí? Derechos humanos, ¿sí? Armonía, bueno, cultivar la paz interior, que es el de desarrollo humano. Entonces, él nos dice que él propone esta pedagogía para llevar, ¿sí? O para tener una cultura de paz en la educación.
Entonces, con esto, como que nos vamos abriendo un poquito más el panorama de que, a ver, hacia dónde lo voy a llevar a cabo. ¿Sí? Actualmente estoy impartiendo un diplomado, un diplomado internacional que es Formadores para la Cátedra de Paz, con la Universidad Euroamericana de Panamá. Somos cinco ponentes, 5 tutores de este diplomado de diferentes países. Está Ecuador, está Panamá, está Colombia, está Uruguay y estoy yo en México. Para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita el poder discutir y debatir las ideas de 5 culturas diferentes. Entonces, desde que empezamos a armar el diplomado, hacer la parte curricular, empezábamos, pues tal vez no a tener fricciones, o no tal vez a discutir, pero sí esa discusión de, a ver, en mi país se hace esto, en mi país se hace esto, entonces, ¿cómo lo vamos a unir para que el diplomado funcione en todas partes? ¿No? Entonces, armar el plan curricular de este diplomado fue muy interesante y me tocó una parte que es el desarrollo humano de la persona para el logro de paz. Entonces, ahora, a ver, ¿cómo voy a hacer yo como persona para lograr la paz? ¿No? Entonces, esta es una de las actividades que empezamos a hacer, que les digo que es el diplomado Formadores para la Cátedra de Paz, donde pues ya empezamos como que ya a abarcar los puntos, precisamente muchos de los puntos que están aquí y muchos de los puntos que están en este ciclo de conferencias se abarcan en ese diplomado. Les contaba también que otra de las actividades, es en la administración pública, ahora donde estoy en el área de enseñanza, pero es un área muy diferente al área que ahora ya dedicamos, porque la parte de enseñanza que llevo pues es para médicos de alta especialidad, totalmente diferente, pero el fomentar una cultura de paz en ese nivel es un poco todavía más complejo. Y espero que no haya médicos aquí, ¿verdad? Pero son muy cuadrados. O sea, ya yo soy neurocirujano, soy psiquiatra, soy esto y no salgo de ahí. Entonces, el ponerles un chip, el cambiarles como que ese paradigma de, a ver, más allá de la medicina hay otras cosas, ¿no? Y más a nosotros que estamos en el ámbito educativo, el querer formar de diferente forma, no el querer formar. Yo cuando llegué allá, yo decía, bueno, quiero aprender cómo se enseña una alta especialidad, ¿no? O sea, porque es muy diferente la formación que nosotros damos en bachillerato a lo que tenemos. Allá cada quien hace lo que quiere, como quiere y se explica. En 2 años, a mí me toca toda la educación continua de los médicos. Entonces, en 2 años me ha costado tanto alinear a los procesos básicos que nosotros aquí estamos bien estandarizados, a poder que ellos lleven no una planeación, ¿sí? Simplemente con que me den el tema, el número de horas, ¿sí? Los objetivos, ya con eso dicen, ¿no? Porque para ellos es mucho. ¿Por qué? Porque ellos son los médicos, ellos son los que saben, y cómo les vamos a pedir una parte académica, ¿sí? Muy bien. Entonces, poco a poco se va moldeando, y les digo, y con la cultura de paz, pues cambiándoles que existen otras cuestiones enfocadas, ¿sí? A no solamente el tema que se lleva. También me he dedicado a dar pláticas de prevención del delito con el tema de bullying y ciberbullying. Entonces, cuando llego a una escuela, y precisamente a veces me toca llegar a algunas escuelas donde existe el problema de bullying, entonces, ¿cómo lo abordamos o cómo lo abarcamos? Entonces, ¿cómo erradicamos? Porque mis charlas son de prevención, pero ya cuando tenemos el problema, ¿qué hacemos como maestros, como directivos? ¿Qué hacemos para solucionar estas cuestiones? Entonces, en las primarias es cuando yo llego, me pongo la banda que fue con la que me vistieron, llevo la medalla. Entonces, es cuando dicen, ay, ¿qué viene, no? O sea, ¿o por qué trae estas cosas? Pero a los niños les cambias ese chip, y entonces lo que hago en las escuelas es decir, ¿saben qué? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar a un gestor de paz, y le vamos a poner su banda también, para que sea su gestor de paz aquí en ese salón, ¿no? O en esta escuela.
Entonces, ahora ya con esa idea de competir para quién va a ser el gestor de paz, pues entonces empiezan a cambiar esas ideas de cómo en lugar de generar violencia, pues entonces le empiezo a prevenir y le empiezo a erradicar. Y este es uno de los proyectos, bueno, que he traído y que hemos ido trabajando en unas escuelas ya ahora de la Ciudad de México. Yo quise, con estas personas que estoy trabajando este diplomado, quise que les compartieran ustedes esas experiencias de cómo trabajan la cultura de paz en otros países, ¿sí? Para que nos demos una idea. Bueno, en México pues ya lo estamos haciendo, pero cómo está. Les traigo 3 casos, que es el de Panamá, el de Colombia y el de Uruguay, ¿sí? Les pedí a estos doctores que me compartieran en un audio, que me compartieran sus experiencias en unos breves minutos, para que ustedes sepan cómo están trabajando los otros países y entonces cómo yo en México voy a trabajar las cuestiones. El primero es de la doctora Imelda Guerra. Ella trabaja en el Ministerio de Educación de Panamá, pero ella se dedica a establecer la cultura de paz y a llevar la parte educativa, pero en cárceles, ¿sí? Entonces trabajar con los presos, ella se ha dedicado o es especialista en el tema curricular. Entonces ella ha enfocado mucho en el Ministerio de Educación a toda esta partecita de cómo aplicar la cultura de paz allá. ¿Me pueden ayudar pues sí, no es video, es un audio, simplemente les quise poner la foto y les puse ahí el audio de... No, ahí mismo. Sí. Hasta arriba acá en reproducir, nada más. Y le podemos poner, si no, pero es que está con HDMI. Reproducir para que sea grande. Está reproduciendo también. El audio está reproduciendo. Bueno, quedan unos minutos en lo que...
Hola, muy buenos días, queridos y apreciados hermanos de la República de México. Un saludo muy especial a nuestro querido embajador, el doctor Oldair, quien es uno de los gestores de paz de la hermana República. Y quiero felicitar y saludar a la vez a los señores directores que hoy se unen con el propósito de fomentar, discutir, reflexionar sobre la cultura de la paz, esas acciones que sumadas todas dan un producto, la vida saludable, la sana convivencia, el compartir de los valores humanos, de los valores de la naturaleza, de los valores del medio ambiente, de los valores espirituales, de los valores que hacen digna a una persona. Quisiera compartir con ustedes la práctica de la cultura de la paz que realizamos nosotros acá en Panamá. En Panamá, la cultura de la paz, los valores, la filosofía de la cultura de la paz se encuentran en el capítulo 5 de nuestra Constitución Nacional y también se encuentran en el artículo 15 de los fines de la educación panameña, donde dice que es deber de la educación formar un individuo practicante de valores que viva en sana convivencia en la sociedad, en su entorno familiar y social, que sea un ciudadano que ponga en práctica todos los principios y valores que consagra su Constitución. En el Ministerio de Educación, la cultura de paz se pone en práctica a través de diferentes proyectos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel zonal y a nivel de centro educativo, y termina en las aulas de clase con diferentes actividades que son programadas en el proyecto educativo de centro que se realiza y se planifica anualmente. La cultura de paz es la sumatoria de todas las actividades que se hacen en la escuela, que se hacen en la comunidad y que se practican en el hogar, y se llevan a cabo diferentes acciones y manifestaciones, como por ejemplo desfiles, caminatas, conferencias, formando grupos de estudiantes que sean el relevo generacional de lo que somos en la actualidad los gestores y promotores de paz. Hay diferentes formas muy particulares dependiendo de la formación del gestor de paz que dirige la comisión en cada una de las instituciones. Por ejemplo, yo lo practico en las diferentes conferencias, congresos, reuniones, charlas, conversatorios que hacen a nivel regional, a nivel nacional, a través del voluntariado académico e internacional que llevo a cabo en diferentes países de América Latina y también dentro de mi país con las instituciones de seguridad del Estado, donde se le dictan una serie de ejes transversales a través de seminarios, a través de conferencias en los aniversarios, en cualquier momento que es propicio, los gestores de paz aprovechamos esa oportunidad para pronunciarnos, para hacernos sentir y para no dejar caer la práctica de la cultura de paz
y que no duerma en los archivos, en los documentos y pupitres de las diferentes instituciones. Bueno, aquí lo que les decía yo, quiero como que aproximarnos a qué están haciendo otros países, ¿no? Cómo se está trabajando en la cultura de paz. Panamá, bueno, está trabajando de una forma y al final, ahorita viene Uruguay y después viene Colombia. En Colombia está más constituido, hay un decreto donde ya establece exactamente en qué materias se deben dar o se debe dar la cultura de paz, ¿sí? Entonces, Colombia ya tiene un decreto, ¿sí? donde establece todos los lineamientos de la cultura de paz en la educación. Entonces, siento que uno de los países con el que podemos hacer este tipo de educación comparada sería con Colombia, que va más aterrizado en este tema. Nosotros todavía lo tenemos de cierta forma en global, en cultura de paz en general, ¿no? Pero hacia dónde vamos a ir trabajando todos estos aspectos. La doctora Sandra Carro es de Uruguay, y entonces ella también nos explica cómo a través del currículo, ¿sí? Establece los lineamientos de educación para la paz o de la carrera para la paz. Con respecto a lo de la existencia de cátedras de paz en el currículum formal, nosotros no tenemos esa figura. No hay un contenido que se llame cátedra de paz. Los contenidos de la cátedra de paz como tal se desarrollan en otras materias. Formación ciudadana, por ejemplo, educación cívica, después todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, la naturaleza, y desde el marco curricular de educación inicial nosotros tenemos también lo que se llama la relación consigo mismo, es decir, las áreas social, ciencias de la naturaleza y también de desarrollo personal, digamos, están cubiertas en materias que en los currículums se desarrollan por sí mismas, con un programa, vamos a decir, pero no con la figura cátedra de paz. Eso no se trabaja aquí, y nuestra política educativa del gobierno tiene 3 pilares básicos, que es la obligatoriedad, la laicidad y la gratuidad. Entonces, estos 3 pilares en sí también recogen lo que es la concepción de la cátedra de paz. Eso es la política pública. Y el otro elemento importante que surge de estos 3 pilares es que todo ciudadano puede cursar desde el nivel inicial, desde los 3 años, hasta el posgrado, el doctorado, la maestría, o sea, pasando por primaria, secundaria, universidad y posgraduación, de manera gratuita, porque el Estado brinda esas posibilidades. Entonces hay como la política pública en sí está armada para que los componentes de una convivencia pacífica estén presentes. La formación de los docentes, nosotros tenemos instituciones que forman docentes para inicial y primaria, que se llaman maestros, instituciones que forman docentes para secundaria, que es desde los 12, 13 años hasta el bachillerato 18, que se llaman profesores, y después tenemos la institución universitaria, que es la que forma los docentes universitarios. Y ahí
cada uno en su área de formación. Nosotros tenemos 3 grandes áreas de conocimiento que se desarrollan en la educación universitaria, que son las ciencias sociales, las artes y las ciencias de la salud. Y eso abarca todas las combinaciones posibles, ¿sí? Desde las políticas públicas hasta la atención sanitaria o la formación educativa. Pero no existe, vamos a decir, la figura Cátedra de Paz como un contenido formal en el currículo. Se dispersa, digamos, en todo lo otro y se trabaja desde las competencias, desde el desarrollo de competencias para una convivencia pacífica. Sí, bueno, ahora Uruguay trabaja de diferente forma la cultura de paz, que es como la estamos como que aplicando aquí, ¿no? A través de las materias es donde se abarca esta parte de la cultura de paz. La siguiente, y que ya es el último, es la doctora Elizabeth Ponte. Ella es del colegio, es rectora del Colegio Militar de Cali, Colombia, y fíjense que ahí es la parte donde... Soy Elizabeth Salamando. Cuando lo escuchamos, sí. La doctora Elizabeth Salamando, les decía, es rectora del Colegio Militar de Cali, Colombia, y ella da clases de la cultura de paz. Entonces, me ha compartido fotos de cómo está con sus estudiantes desde pequeños, vestidos de soldados, ¿no?, hasta los más grandes, ¿sí?, impartiendo la cultura de paz en el colegio militar. Entonces, si nosotros nos enfocamos al colegio militar, la zona militar que nosotros tenemos, hablar de cultura de paz o como un soldado sea como que más sensible, que tenga valores, yo creo que ahí nosotros nos contradicemos aquí, ¿no? Y al contrario, allá está formando a militares, pero con valores, formando a militares con esa cultura que se necesita. Entonces, ella tiene un proyecto que se llama Gotitas de Amor, y entonces a los niños desde pequeños ya son gestores, y entonces todos los niños andan con sus bandas, ¿sí?, de gestor de paz, y se ve a través de las fotos que es una población muy amplia la que ella tiene. Entonces, cuando de repente, imagínense, una mujer dirige un colegio militar, pues aquí nos saca de los paradigmas que nosotros tenemos, tanto en la equidad, ¿no?, como una mujer va a dirigir un colegio militar, ¿no? Es una rectora de un colegio, o sea, ella es la rectora, pero tiene a sus cadetes, a sus comandantes y todo, que son los que están al frente, ¿no? Pero aquí en México, esa cultura precisamente del chip que tenemos una mujer, ¿cómo va a dirigir un colegio, no? O sea, de soldados, ¿qué les va a enseñar? Y ella les dedica 1 hora diaria a todos los grupos para darles esa cátedra de la cultura. ¿No? Soy Elizabeth Salamando, de Cali, Colombia, y el doctor Odair me hace una pregunta en relación a la Cátedra de Paz, y es cómo se aplica la Cátedra de Paz en Colombia. Entonces, pues yo quiero hacerle como un recuento corto en cuanto a este gran trabajo que se viene haciendo en nuestro país. Esto lo podemos retomar desde la ley 1732, que establece la Cátedra de Paz de obligatorio cumplimiento en las instituciones educativas del país. El decreto 1038 del 2015 reglamentó la Cátedra de Paz. El presidente de la República, en ese momento Juan Manuel Santos, con la facultad que le confiere la Constitución y basada en que la paz es un derecho y un deber, determinó que fuera de completa obligatoriedad en todos los colegios del país. Basado en uno de los fines de la educación,
que es la Ley 115 de 1994, que es la que nos rige toda la parte reglamentaria de la educación en Colombia. Entonces, empezó a hablarse de justicia, de paz, democracia, solidaridad, colaboración, etc. Y cuando se incorporó entonces a partir del 2015 una asignatura de cátedra de paz dentro del plan de estudios que se podría tomar desde cualquiera de las áreas fundamentales como ciencias sociales, ciencias naturales y medio ambiente, educación ética y en valores. Pero también se puede trabajar como un área transversal para incorporar contenidos, cultura de paz y desarrollo sostenible. También se pide que se incluyan por lo menos 2 temas de los que dentro del decreto aparecen, como es justicia y derechos humanos, resolución pacífica de conflictos, prevención del acoso escolar, la diversidad, la participación política, proyectos de vida, etc. El IFES, quien es que evalúa la educación superior, también incluyó competencias ciudadanas y logros de la cátedra de paz para evaluar estos estudiantes que incursionan ya a nivel superior. Se creó todo esto para generar un ambiente más positivo, más tranquilo en el aula de clase. Si nosotros formamos niños pacíficos, niños honestos, responsables, respetuosos, que amen la naturaleza, pues lógicamente vamos a tener una sociedad en paz, una sociedad plural y una sociedad solidaria. Para hablarles propiamente desde mi experiencia, quiero comentarles que desde hace 22 años, como yo soy maestra, hice una licenciatura en biología, química y medio ambiente. Me interesé muchísimo por la parte ambiental y por el trabajo en la recuperación, refuerzo y conservación de los valores humanos. Desde ese tiempo fui creando un proyecto innovador que tenía que ver con estos campos de reforzar los valores y de amar y proteger el medio ambiente. Fui entonces cuando decidí irlo implementando en el colegio que dirigía, en un trabajo muy innovador, porque se trataba de dar una hora de clase, la incluí en el pensum, dentro de la parte de autonomía que nos da nuestra Ley General de la Educación, en que yo era la maestra, o lo soy, porque igual todavía lo hago, y en comunidad todo el colegio vivenciábamos los valores unido a un trabajo transversal de medio ambiente como uno de los valores que es la ecología. Entonces, todo esto se los comento porque me fui dando cuenta que este trabajo va dando en el estudiante un carisma bastante interesante, donde uno empieza a observar cambios positivos, niños más responsables, niños más respetuosos, solidarios, donde estos lo practicaban y lo reflejaban en su casa, en su barrio, y poco a poco fue ganando un gran interés, y ahora hace por ahí unos 5 años para acá
lo vine a implementar en varias instituciones, me fueron llamando, me fueron pidiendo que les diera a conocer el proyecto y les interesó. Y ahora con el decreto de implementar obligatoriamente, porque ya es obligatorio el cumplimiento en toda la institución educativa, desde preescolar hasta la universidad, la Cátedra de Paz, pues ha encajado muchísimo. Le hemos dado nombre de Gotitas de Amor, donde de esa manera amable, hasta tierna, hacemos posible que los valores, la sana convivencia, el trabajo en solidaridad, en cooperativismo, en democracia, en justicia y en el conservar y cuidar nuestro medio ambiente se ve plasmado. Muchas gracias. Bueno, respondo a ello, les quise compartir estas tres experiencias de otros países, de cómo están aplicando la cultura de paz para irnos aproximando y para irnos acercando hacia lo que se va a comenzar o se está construyendo ya. Para finalizar ya la presentación, pues pasemos a las preguntas. Si alguien tiene preguntas, ya me pasaron algunas para que puedan irlas pasando. Simplemente quiero puntualizar que a partir de aquí, de este primer ciclo de conferencias en el marco de la cultura de paz, es donde se arranca el proyecto de cómo vamos a educar o cómo se va a educar en el nivel medio superior y hacer una cultura de paz. ¿Sí? Lo que yo quise con esa conferencia es que ustedes vean todos los antecedentes y desde cuándo están como que la historia, para ir acercando y tener una visión clara hacia dónde vamos a ir. Las siguientes son 3 conferencias más, ¿verdad? Van más apegadas ya a ciertos temas que están ya trabajándose. Y bueno, me voy a pasar ya las preguntas porque quiero ir finalizando también con esto, porque es algo que le iba yo a decir hacia al final, pero ya están aquí preguntando. Las 2 preguntas son similares, ¿sí? Porque es ya en concreto cómo abordo una cultura de paz, que es lo que yo quiero, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a abordar en ciertas materias? Aquí me preguntan en matemáticas, y la otra es que dé ejemplos prácticos de cómo se va o qué vamos a hacer en la educación para abordar una cultura de paz. Cuando yo preparaba la ponencia, yo no me quiero salir del contexto o de la idea que viene manejando la maestra Zamora, porque ella ya trae una serie de ideas de cómo va a ir aterrizando en la parte curricular, en la parte académica, en todas estas cuestiones de cultura de paz. Entonces, si yo les digo, ¿saben qué? Miren, en la materia de ética y valores, el proyecto de cultura de paz puede ser así, tal vez ya cuando a través de la maestra Zamora empiecen ya a desarrollar todo en la parte académica. A ver, pero en la conferencia me dijeron que yo en ética y valores nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita me dicen que lo voy a aplicar diferente? Ese fue el choque que yo tuve. ¿Por qué? Porque yo les iba a proponer qué podían hacer en diferentes materias, darles ejemplos, ¿no? Pero no sé la idea y no sé el proyecto que ya tiene desarrollado la maestra, entonces ahí es donde yo podía chocar y podían entonces las ideas ya no concordar. Por eso es de que no quise abordar exactamente cómo voy a hacer la cultura de paz en las matemáticas, o centrar ya la conferencia exactamente en la cultura de un ejemplo concreto. Yo solamente les quise contextualizar la cultura de paz, saber de dónde viene, cómo se ha ido manejando desde hace muchos años, cómo a partir de ese gobierno ya empieza a establecerse los ejes transversales a nivel nacional y a nivel estatal en la educación, ¿sí? Cómo ya empezar a educar con una cultura de paz. Pero ya a la hora que si yo me empiezo a meter más a fondo en el tema, es donde les digo, no quiero yo chocar con toda la parte ya que vienen ellos trabajando, o que la Dirección General de Bachillerato viene trabajando con este tema. Las siguientes ponencias, que es una de derechos humanos, ahora sí, les va a decir exactamente cómo voy a desarrollar la cultura de paz con los derechos humanos.
con el desarrollo humano. Yo como persona, ¿cómo desarrollo la cultura de paz? Van a ser ejemplos más concretos. No sé si me explico esas dos preguntas que digo que me pasaron que aterrizara yo en el punto, pero yo lo que no quiero es eso, el salirme del contexto de lo que se viene trabajando y lo que van a seguir trabajando ustedes. Porque yo aquí voy a estar, pues estuve ya 1 hora con ustedes, pero a través de la maestra van a estar durante todos estos años trabajando ese proyecto y entonces lo que yo les diga puede cambiar mucho la perspectiva. No sé si existe alguna otra pregunta. ¿Una pregunta más? Si no, con esto terminaría yo mi participación. ¿Podemos hacer la pregunta? Buenos días. Nada más nos comentaba que está estudiando el diplomado y no sé si inició o es una forma de que nosotros podamos inscribirnos. Bien, el diplomado ya tenemos un mes avanzado, ya fue hace mucho tiempo, pero bueno, tenemos un proyecto que con la maestra Zamora, que ya digo, no a través con ella, lo he platicado personalmente, pero que ya tenemos algunas ideas para que exactamente ustedes todo el material que requieren lo tengan en sus manos y tengan ya una idea más aterrizada a través de algo similar. Pues muchísimas gracias. Está mi correo electrónico, cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes.